Hola, buenos días. ¿Cómo les va, hermanos, amigos? Dios los bendiga enormemente. Y quería referirme a un pasaje que está en el libro de San Juan, en el capítulo 6, verso 63, acerca de lo que había ocurrido. En ese mismo capítulo 6 ocurre aquella alimentación milagrosa de 5.000 personas, y en medio de eso ocurren otras cosas, eh, como por ejemplo la tempestad que se produce en el mar. Los apóstoles se habían ido, pero no iba Jesús con ellos en la barca. Pasaron hacia el lado de Capernaum, volvían al lugar, a la ciudad donde Jesús y sus discípulos eh, hacían base, ¿no? Ese era el lugar permanente donde ellos vivían. Y en medio de esa tormenta ven que Jesús se acerca caminando eh, por las aguas de lo que era el mar de Galilea, ¿no? Que era, en realidad era un río, nada más que se hacía un enorme lago, el lago de Genezaret, pero bueno, la palabra de Dios también le llama mar de Galilea. Bueno, ellos se asustan, tienen un poco de temor al ver la figura del Señor, que se les empieza a acercar, y dice la palabra de Dios que habían hecho algunos cuantos metros, y cuando Él se sube a la barca llegan inmediatamente o mucho más pronto hacia la otra orilla. Eh, Salen un grupo de personas que habían estado en ese hecho milagroso de la alimentación de 5.000 personas, buscando a Jesús, y no hallándole, van a buscarlo a Capernaum. Y allí le preguntan qué había ocurrido, por qué no estaba, por qué no lo podían encontrar. Y el Señor les comienza a hablar. Y en el verso 59 dice que todas estas cosas las dijo estando en la sinagoga de Capernaum. ¿Y qué palabras les dijo? Les comenzó a hablar acerca de que Él era el pan de vida, que aquel que comiera y bebiera su sangre, este verdaderamente iba a ser salvo. Les comienza a hablar cosas más profundas y quizás que era un poco más difícil de entender. En este contexto, el Señor se refiere a Él mismo como yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan vivo. eh, y esa palabra, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna otra vez, yo soy es el nombre de Dios en griego. El nombre de Dios en griego, en la traducción que nosotros tenemos en nuestras Biblias, es yo soy. Y ahí ya los principales de la sinagoga comienzan como a abrir el ojo y a no gustarles mucho lo que estaba diciendo. Y tampoco podían entender mucho las personas que, habiendo visto aquel milagro, comenzaban a tener dudas de Jesús por aquellas palabras que él decía. Y entonces, dice en el verso 60 del capítulo 6 de San Juan, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y me quiero referir a esta segunda parte de este versículo. Las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. Nosotros tenemos la palabra de Dios, dice Pedro, que es la palabra profética más segura. No va a haber equivocación cuando queremos interpretar la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios como realmente es, como una fuente de vida para nuestra propia vida, ¿sí?
cuando encontramos que Jesús es nuestro Salvador, cuando encontramos que Dios es nuestro Padre, que somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Bueno, y todas las promesas que podemos encontrar en la palabra de Dios son palabras que Dios habló a los hombres usando a hombres que estaban bajo el influjo del Espíritu Santo, ¿no? Y la Biblia, bueno, es hermoso poder ver todas aquellas personas que participaron a lo largo de casi 1500 años en cuanto a la escritura, a poder ir escribiendo aquellas cosas que el Espíritu Santo le daba que escribiesen. Y podemos hallar a un Isaías que era un aristócrata, un hombre preparado, que Dios le pidió que anduviera descalzo durante 3 años. Podemos encontrar a un peón de campo, podemos encontrar a un rey, podemos encontrar hombres preparadísimos como Ezequiel, como Daniel, podemos encontrar hombres como Mateo, podemos encontrar a hombres como Pedro, podemos encontrar a hombres como Lucas, que era un médico, que escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles. O sea, hay una gama tan amplia de personalidades, y eso es lo que le da un valor a la palabra de Dios, para mí indiscutido completamente, y porque Dios usa a todas las personas sin acepción de ellas, ¿sí? Nosotros, si tuviésemos que decidir quién puede escribir algo, ¿no? Buscaríamos quizás una persona que esté ligada a las letras, que sepa qué escribir, cómo escribirlo, en qué, a qué apuntaría lo que realmente deseamos que esa persona escriba. Pero sin embargo, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, lo capacita de una manera extraordinaria para poder llevar el mensaje que Dios necesita y desea dar a un determinado tiempo. Bueno, las palabras que Jesús habló, el mismo Jesús, nuestro Señor, dice, son espíritu y son vida. Ahora bien, hay otras palabras que Dios nos habla y que básicamente están relacionadas con la palabra de Dios, pero que van directamente a nuestro espíritu. Nuestro espíritu las recibe, a esas palabras, que quizás no las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Entonces acá puede llegar a producirse una controversia, y me gustaría ser claro con esto. Hay personas que permanentemente dicen que Dios les ha hablado, que Dios, y todos los días, y yo creo que Dios le puede hablar a una persona, sinceramente lo creo, y después les voy a hacer un comentario sobre eso. Sí, no creo que el Señor, no es que funciona que todos los días puede hablarnos, porque para eso tenemos su palabra. Y Dios va a hablarnos a través del compromiso de leer su palabra, muchas veces de leerla a la mañana cuando hacemos nuestro devocional, o de manera sistemática estudiándola libro por libro, o según el tema que deseemos estudiar. Una vez yo me puse a estudiar acerca del Espíritu Santo. Todas las palabras en toda la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, bueno, las fui subrayando en celeste, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Lo que es guerra espiritual, lucha, con un color violeta. Verde, si son palabras de los profetas, si son profecías. Bueno, y así uno puede ir haciendo de su Biblia, y es algunas cosas que a veces me cuestionan, que yo escribo la Biblia, la subrayo, hago algún comentario, alguna palabra, alguna traducción de una palabra del griego, del original, al contexto de nuestra Biblia en español.
Eh, pero volviendo a lo que Jesús decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor muchas veces nos va a hablar por su palabra y muchas veces también nos va a hablar a través de su espíritu a nuestro espíritu, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, una de las cosas es que Dios no nos va a revelar nada para que se le agregue a la palabra de Dios. Él nos va a dar direcciones específicas sobre qué cosas debemos hacer en un determinado momento. ¿Cuál es otra de las señales que podemos llegar a tener en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando el Señor nos habla de manera específica sobre algo específico? Ustedes recuerdan cuando iban los dos discípulos, cuando el Señor había muerto, había resucitado. Esa misma tarde, dos discípulos se iban a Emaús, que significa tibieza, el nombre de esa población. Y entonces viene un forastero, dicen los discípulos, porque le dicen, ellos iban un poco acongojados, hablando de lo que había pasado, de lo que había ocurrido. Y entonces le pregunta, dice, pero tú eres el único forastero que está en este lugar y no sabe lo que aconteció. Y entonces este Jesús, que ellos no lo habían conocido, no sabían que era él que les estaba hablando, comienza a charlar y a hablar en ese camino, que son como unos 10 kilómetros más o menos que fueron haciendo en ese hablar. Cuando ya estaban llegando a Emaús, él desaparece, el Señor desaparece, y a ellos dice la palabra de Dios que recibieron entendimiento, se le abrieron los ojos, y se dicen los discípulos, uno a otro dice, este era el Señor. Dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros y nos revelaba las Escrituras? Otra de las cosas es eso, básicamente en el interior hay algo que nos conmueve, hay algo que hace que nuestro corazón empiece a palpitar de una manera diferente. Ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba hablando, no se habían dado cuenta, pero algo estaba pasando cuando Jesús les iba hablando en el camino. En una ocasión, teníamos el caso de un chiquito de la escuelita dominical, y este jovencito tenía, en ese momento tenía unos 5 años aproximadamente. No podía comer las galletitas así, normal, como la puede ir comiendo cualquier criatura de a pedacitos. Había que molérsela toda, moler todo, porque él no podía tragar. Tenían que operarlo, y cada vez que lo operaban, cada vez que iban a operarlo, la presión le aumentaba. O sea, era un ir y venir realmente, y el nene iba empeorando su situación. Orando un día a la mañana, cuando me levanto temprano y hago mi devocional pidiendo por él, por Valentín, el Espíritu Santo me dice algo. Me dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Aquellas palabras eran esas palabras que en Lucas, en el capítulo 7, le habla el centurión a Jesús. Había enfermado un siervo del centurión. Cuando le piden a Jesús que vaya a orar por este siervo, el centurión le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Dice, pero yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre otros hombres. Pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, cuando el Señor me dice esas palabras, digo, Señor, que tu siervo sea sano. Porque Él ya, no solamente que me había hablado de que lo iba a sanar, sino que también
él ya lo había escogido porque habló de servicio, habló de un siervo, de alguien que un día él, a su debido momento, va a tomarlo y va a hacer que sea parte de su reino, que sea parte de su iglesia activa. Pasaron los días, llegó el día domingo, le comento esto a los abuelos antes porque iba con los abuelos a la iglesia, y le digo, hermanos, Dios me dio una palabra y Dios va a sanar a Valentín. Bueno, quedó. El día domingo, en la escuelita dominical, cuando después se sirve un té, una leche, lo que fuera, el nene estaba comiendo galletitas normalmente como cualquiera de los otros chicos. Entonces lo noto y le digo a los abuelos, ¿está comiendo? Le digo, Valentín está comiendo galletitas normalmente. Entonces los abuelos dice, pero hijo, ¿no te hace mal? Le preguntan. Y dice, no, abuelo, estoy bien. Bueno, Valentín se sanó, ¿sí? Y un día Dios va a tomarlo para sí, ¿sí? Él ya lo tiene escogido, lo tiene sellado para que pueda un día llegar a sus pies y poder convertirse en un siervo de él, ¿no? Y sano. Un día, otro día, le quiero contar 3 hechos. ¿Y por qué le quiero comentar? Yo en un cuaderno voy anotando todas esas palabras, muchas palabras. El Señor me ha hablado por su escritura, y otras muchas palabras también, palabras que han venido a mi espíritu. Y le quiero dar 3 como para ver que va desde cosas profundas hasta cosas superficiales muchas veces, ¿no? Ahora lo van a entender. Una vez conocimos a con mi esposa, eran una pareja de hombres, una pareja homosexual, y eran amigos de mi prima, y un día uno de los muchachos, Manuel, enferma gravemente al punto de que termina falleciendo. Y su pareja, Marcos, estaba mal, estaba acongojado por esa situación. Entonces Marcos llama a Matilde para que si podía ir, que quería hablar, que necesitaba hablar con alguien. Obviamente que ellos sabían que nosotros éramos creyentes, cristianos. Y entonces Matilde tenía su trabajo, es peluquera, tenía su negocio. Entonces me llama, dice, Claudio, no puedo ir, dice, me llamó Marcos, ¿por qué no vas vos? Y realmente mi esposa era la que más contacto tenía con ellos. Yo había llegado de trabajar, era un sábado a la tarde, y digo, ¿qué digo, Señor? Mientras me estaba bañando, digo, Señor, dame una palabra, que decirles. No solamente por su condición, a mí me ocurre eso con cualquier persona, cómo animarla en un momento de desánimo, en un momento donde el dolor está ganando una batalla, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero en la palabra de Dios tenemos cientos de palabras, y muchas veces solamente precisamos o precisa esa persona que se le escuche, ¿no? Entonces, mientras me estaba bañando, el Señor me dice esta palabra. Me dice, Marcos me conoce y su familia también. Yo digo, me terminé de bañar, me cambié, voy a la casa de Marcos y nos ponemos a charlar como para romper el hielo, ¿no? Y entonces le digo, mira, Marcos, le digo, vos sabés que nosotros somos creyentes y el Señor, el Espíritu Santo me dijo esto. Me dice que vos lo conocés y tu familia también. Entonces me dice, Claudio, es verdad.
Yo, dice, fui creyente, dice, casi toda mi vida, dice, y luché con esto, toda mi vida. Y bueno, me contó su experiencia, no es el caso de contarla, ¿no? Pero al poco tiempo, o sea, a lo que voy, esas son palabras, yo no lo hubiese nunca sabido si el Espíritu Santo no me lo hubiese revelado. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de mi vida, hubiese revelado que Él era una persona que conocía sus caminos. Y me contó cosas muy lindas, experiencias muy lindas que tuvo con el Señor. Después fallece Manuel, su pareja, y un día hablando mi esposa con ella, él le confiesa que Manuel se arrepintió de todo lo que había hecho, dice, y le dice, cuando yo te digo de todo, hablamos, dice, oramos a Dios, le pedimos perdón, dice, yo sé, dice, que el Señor nos puede perdonar, y le dice, Matilde, si yo te digo que Él se arrepintió de todo fue, y de todo corazón. Así que bueno, fue una experiencia, eh, eh, una experiencia gratificante, pero esas palabras que uno no las va a encontrar en cualquier momento, sino que Dios tiene que hablarnos específicamente. En otra ocasión, yo quería hacer un viaje y bueno, nada, quería volver a un lugar con mi familia, ¿no? No pudimos ir todos por un tema laboral, pero pudimos hacerlo este año. Pero siempre que oro por algo que a mí me parece que es superficial, como un viaje, siempre lo dejo en las manos del Señor. O sea, Señor, yo le digo, me gustaría hacer esto, pero si no es tu voluntad, para mí está bien. No me voy a poner a discutir, ni a ensañarme, ni... O sea, yo siempre digo esto, Dios contesta oraciones, no contesta caprichos. Eh, Eso me ha valido muchas veces el enojo de algún que otro creyente. Pero es así, cuando nosotros nos encaprichamos para que Dios haga lo que nosotros queremos, eso es un capricho, no es una oración. Si queremos algo que realmente nosotros deseamos en nuestra carne, para satisfacer nuestros deseos carnales, eso es un capricho. ¿No? No hay manera de que Dios, y Dios, como yo pongo el ejemplo siempre, cuando el pueblo de Israel estaba allí en el desierto, y dice que les vino un deseo de comer carne, pero no era la voluntad de Dios que comieran carne. Y entonces dice que no estaban los bocados no habían comido aún el primer bocado cuando la ira de Dios se desató sobre ellos, porque Él les había provisto del maná, pero fue un deseo de ellos. Y yo siempre digo, cuidado con lo que nosotros deseamos, tengamos cuidado con aquellas cosas que parecen superficiales, pero que para nosotros parece que son importantísimas. Las cosas superficiales, dejémosla que se encargue el Señor si Él nos quiere mimar. Eh, entonces, el Señor me habla y me dice, vas a ir a ese lugar. Esto que estoy hablando fue en el verano del 2017. Entonces, bueno, el Señor me dijo esa palabra y empecé ya a averiguar, a hacer. No se dio. Recordé en ese momento que yo le había pedido que se hiciera su voluntad. Que si no era su voluntad, no pasaba absolutamente nada. Pero él me había dicho que yo iba a ir a ese lugar, que íbamos a ir, que la familia iba a ir. Pasó el verano del 2017, el 2018, el 2019 y este año pudimos ir antes de que comenzara la pandemia a hacer ese viaje. ¿Sí? Nada, fue un viaje maravilloso. No podría haber sido un viaje más lindo, más espectacular. Y hay otro viaje que yo quiero hacer
antes de partir de este mundo, y es poder ir algún día a Israel, visitar Engadi, cuando estaba allí David. Es un lugar maravilloso, lo he visto en YouTube, ¿no? Hay un manantial donde David este, pasaba sus días, y a 200 metros está el desierto abrasador. Ver las calles por donde nuestro Señor caminó, donde los apóstoles predicaron durante muchos años allí la palabra de Dios. Bueno, nada, también, Señor, que se haga tu voluntad. Eh, por eso dice la palabra de Dios: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo tenía un conocimiento extraordinario de las palabras de Dios, del Antiguo Testamento. Era un maestro de la palabra. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con el Señor tuvo que hablarle de manera directa, ¿no? Él podría saber que, o sea, de hecho saben, el Mesías, las características del Mesías, cómo iba a venir el Mesías, todo lo referente al Mesías lo tenían en el Antiguo Testamento, pero Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y Jesús se le presenta allí en el capítulo 9, se le presenta con una voz audible y le dice: Saulo, Saulo. Dice: ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero él dice: me estás persiguiendo a mí. Y él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, inmediatamente cambió la relación. Quedó ciego por el resplandor que hubo a su alrededor durante 3 días, y Dios le habla a Ananías, a otro discípulo, para que vaya, ore por él y pueda recibir la vista. Cuando Pablo, allí en 2 de Corintios, él habla de una revelación que tuvo, que él fue trasladado hasta el tercer cielo. Él dice, yo vi cosas y recibí cosas que no les he dado al hombre conocer. Pero también con aquellas cosas que eran gloriosas, también me fue dado un aguijón en la carne que me bofetee de día y de noche, para que no crea que yo soy parte de esa gloria, para que esa gloria a mí no la sienta como propia, sino que Dios le mostró su gloria, pero para gloria de Dios. Y dice algo más: he orado por esto 3 veces, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, no quiero entrar en controversias, ¿sí? Pero en la experiencia práctica de la presencia de Dios, esto ha sido real para mí. Podría hablarles de cientos de palabras que el Señor me ha hablado, pero solamente quiero ilustrar que podamos estar abiertos a esas palabras. Dios no nos va a revelar un libro más, ni una carta, ni nada por el estilo. Que Dios nos tenga misericordia y nos libre de pensar que nosotros podemos llegar a agregar algo a esta bendita palabra. Pero sí que puede hablarnos en situaciones específicas sobre cómo ir a una persona, qué hablarle, qué sentir. Muchas veces nosotros podemos tener una estructura y lo que terminamos haciendo es dañando a la persona, aunque le digamos la palabra de Dios, pero usada incorrectamente puede causar un daño. Pero cuando la palabra de Dios, que dice sazonada, que tiene todo ese condimento curativo, y es dada oportunamente, la palabra trae vida. Por eso Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios los bendiga.